Shaddai Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, bienvenidos a todos los que van a escuchar este servicio dominical. Hoy tenemos una palabra muy poderosa que va a hablar acerca de cuando Dios nos habla a nosotros, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta el tener un corazón para Dios, el disponer nuestro corazón ante todo, para que el Señor sea glorificándose. Por eso te invito, vamos a pedirles que nos hable a través de este mensaje. Papito Dios, en esta mañana nos estamos humillando delante de ti. Te estamos dando gloria, alabanza y adoración. Te estamos pidiendo que seas tú glorificándote y ayudándonos, Señor, en el desarrollo de esta predicación. Que tú traigas la palabra a nuestras vidas y que tú toques nuestro corazón. En nuestro corazón, Señor, anide tu presencia, anide tu palabra, anide tu verdad, Señor, de tal manera que podamos ser renovados y transformados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos y deshacemos toda obra de Satanás. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, verá, ¿en qué consiste hoy el tema? Quiero que les voy a compartir aquí la pantalla de una vez para que podamos ver bien el tema. Y yo creo que todos vamos a ser confrontados en el aspecto de que vamos a ver las diversas respuestas, diversos tipos de respuestas que nosotros tenemos ante la obra de Dios, ante la manifestación del Espíritu Santo de Dios, cuando Dios nos habla y empieza a mostrarnos. Entonces, ahí podemos ver claramente cómo Papito Dios habla a la humanidad, pero asimismo cómo la humanidad le responde. ¿Ya? Entonces, mire, en esta diapositiva encontramos lo siguiente, dice, cuando Dios te habla, y en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ojo ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, es vital. Mira, cuando Dios nos habla clara, de una manera clara, de una manera contundente y corta. Preste la atención. Aquel que conoce a Dios sabe que Dios no habla por hablar, primero que todo. Segundo, Dios no habla muchas palabras. Cuando Él habla, las dice una sola vez. Y cuando Dios repite esa misma promesa, es que se acelera para poder cumplirla. Pero ¿de quién o de qué va a depender el cumplimiento de las promesas? De la fe que nosotros tengamos. Por eso hemos dicho, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios nos promete cosas que en el momento no las vemos. Dios nos promete bendiciones que en el momento no las vemos. Pero he aquí, bienaventurado el que sin ver cree, porque de él será la materialización de las promesas que Dios le ha hecho. ¿Ya? Entonces es algo bien poderoso, es algo bien tremendo. Pero vamos a ver diferentes tipos de personas en diferentes situaciones y contextos en los cuales podemos detallar cuán diferentes somos y cuál es la respuesta ante el llamado, ante la promesa de Dios, ante lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y aquí quiero que iniciemos con esta diapositiva. Quiero que la podamos ver bien. Y vamos a hablar acerca de Zacarías. Zacarías era un sacerdote al servicio de Dios que vivía en el temor de Dios junto con su mujer. Y bueno, le clamaron a Dios, Dios le respondió, pero ante la respuesta de Dios hacia su vida, él tuvo incredulidad. Y Dios le da una señal bastante tremenda. Entonces quiero que me acompañes al libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 19 al 22. Dice, respondió el ángel. ¿Qué ángel estaba hablando con él? Gabriel. ¿Quién es Gabriel?
el arcángel y mensajero de Dios, aquel que se le apareció a María para decirle que Jesucristo iba a nacer de ella, o en ella, mejor dicho, ya que el Espíritu Santo la iba a llenar y que el Espíritu Santo iba a obrar. Entonces, mire cómo es esto de tremendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gabriel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he venido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ojo, préstele aquí atención. Mire, ¿cuántas veces usted y yo clamamos a Dios? Y clamamos por muchas circunstancias, por muchas situaciones y demás. Pero lo que hemos visto, lo que se ve muchas veces en medio del pueblo, es lo que se vio con Zacarías. Vuelvo te digo, Zacarías y su esposa son los padres de Juan el Bautista. Ellos ya entrados en edad y le pidieron a Dios un hijo. Y cuando Dios determina visitarles y hacer que su mujer quede en embarazo, pues Zacarías dice, bueno, dame una señal, o sea, yo, ¿cómo voy a saber de que efectivamente esto se va a dar? Y entonces la señal era de que él quedó mudo. Y él estuvo mudo hasta que nació Juan. O sea, ¿y Juan quién fue? Tremendo, fue el que le preparó el camino a Jesucristo. O sea, Dios va a hacer cosas sobrenaturales contigo y conmigo. Y es algo tremendo lo que va a hacer. Pero va a hacer que eso que nos ha prometido traiga transformación y bendición no solamente a nuestras vidas, sino para muchos. ¿Ya? Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que tener en cuenta todo esto. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios cosas? ¿Cuántas veces lo vemos? Yo escucho consejerías, como les decía, todo el tiempo y bueno, o sea, algunas me dan risa, otras rabia y otras digo, bueno, ¿y esta vaina qué? Ah, pero ¿por qué me dan risa algunas? Porque le piden a Dios y ya cuando Dios contesta, como no fue en el tiempo de ellos, entonces como que ni las esperan, en fin, etcétera. ¿Y cuántas veces hemos pasado por esas? Entender los propósitos de Dios no es fácil. Dios de repente tiene escrito algo para nosotros y dice, no, lo borro esto y hago cosa nueva. Yo le decía, pero Señor, y bueno, las promesas que me diste, lo que me prometiste, ¿qué pasó? Y Dios dice, ¿y acaso quién te dijo que no te lo voy a cumplir? Lo voy a mejorar, que es diferente. Entonces uno dice, pero es que es de locos, ¿ya? Entonces uno dice, en la forma de pensar de uno dice, pero ¿cómo es posible esto? O sea, realmente no logro entender qué es lo que acontece. ¿Por qué Dios permite esto? Simple y llanamente porque Dios es Dios, a Él se le plació y Él quiere hacer cosa nueva. Entonces mira, volvamos a la diapositiva, mira lo que le dice, o sea, es algo muy tremendo. Realmente uno se queda estupefacto. O sea, Zacarías, un hombre que hizo lo recto delante de Dios junto con su mujer y demás, sacerdotes del Señor, sirviendo en la casa del Señor. Y lo que le dice el ángel dice, ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo.
Y es que Gabriel le dice que está delante de Dios. Ahora, aquí es donde usted y yo tenemos que revisarnos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, lo voy a hacer? ¿Cuántas veces Dios ha dicho, te voy a bendecir? Y tú dices, pero ¿cómo, Señor, con esta situación, con esta circunstancia, con todo lo que ha pasado? Y Dios dice, ¿y acaso no seré Dios para hacerlo? Les dirá, no, pero ¿cómo es posible, Señor? Es que, no, yo sufrí esta pérdida o aquello y yo tenía estos planes, estos propósitos. Y Dios dirá, pero tú los tenías, no yo. Yo tengo otros, eh, yo tengo otros propósitos más tremendos contigo. Y de repente dice Dios, yo voy a hacer, yo voy a orar, yo voy a cambiar ciertas cosas, ciertas circunstancias. Y uno dice, pero ¿cómo? Y Dios dice, hago una senda donde piensas que no lo hay, algo nuevo. Y eso es lo bonito de Dios, que de repente llega Dios y cuando nosotros pensábamos que todo estaba perdido, llega Dios y dice, no, ahora te voy a demostrar mi poder. Y ahora voy a obrar algo nuevo, donde tú pensaste que no había por hacer, yo cojo y abro una senda nueva, abro un camino nuevo. Dice, ahora sí vamos. Y muchas veces nosotros quedamos con el corazón herido, con el alma rota, pero Dios nos dice, acuérdate de Jeremías, cuando lo llevé a la casa del alfarero. Cuando él vio que yo estaba haciendo la vasija y se me dañó, y de repente llega y empieza a nuevamente hacerla. Y eso a mí me ha pasado varias veces y Dios me ha dejado con la boca abierta. Cuando ocurre eso, créame que con el pasar del tiempo viene de parte de Dios a través de eso nuevo que Él hace, la consolación, viene una paz, una misericordia, una renovación de nuestro entendimiento. Y entonces es algo poderoso, maravilloso, pero continuemos con las diapositivas, porque este tema cada vez se va poniendo más interesante. Mira, vamos a ver otro caso. Ya vimos a Zacarías, ahora vamos a ver a Gedeón. Gedeón y su incredulidad. Y mira, quiero que me acompañes al libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 12 al 17. Y dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no era valiente en ese momento, pero Dios llama a lo que no es como si fuese. ¿Ya? Y mire la respuesta de Gedeón, es que aquí usted y yo vamos a poder ver cuántas respuestas hemos tenido similares a estas para con Dios. Y cómo realmente, cómo encontramos de que definitivamente Dios tiene que soportar muchas cosas con nosotros. ¿Y por qué digo tiene? Él, él es misericordioso a lo sumo. Y entonces, Él que sí ve todo, sabe y entiende lo que quiere hacer con nosotros. Óigame lo que le voy a decir. Voy a apagar un ratico aquí la cámara para decirle esto. Mire, quiero que entienda y concéntrese en la diapositiva que le estoy presentando. Mire, Dios se le aparece a Gedeón y él le dice, le habla acerca de que lo ha llamado para libertar a su pueblo. Y él le dice que él está con Gedeón. Pues, ¿Gedeón qué hace? Gedeón lo primero que hace es entrar en un momento en el cual llega y le refuta a Dios y le hace preguntas como las que usted y yo hemos hecho alguna vez.
Ahí voy a prender la cámara. Mire, quiero que podamos ver lo siguiente. Mira lo que le dice Gedeón al Señor. Le dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Préstele atención, porque lo tremendo es que usted y yo muchas veces le pedimos a Dios y la cuestión es que una vez le pedimos a Dios, le empezamos a poner incredulidad, trabas y demás. Y le pedimos como siempre, señal. De hecho, Jesús dijo, esta generación perversa y mala pide señal, pero le será dada señal, la señal de Jonás. ¿Cuál era esa? De que Jesús tenía que bajar al Seol durante 3 días. Entonces, mire cómo es esto de tremendo y de poderoso. Nosotros muchas veces le pedimos a Dios, pero somos los primeros que presentamos incredulidad. Y entonces, todo el tiempo, Gedeón le estuvo diciendo, pero ¿cómo haré? Pero es que yo soy pobre. Pero es que soy el menor, que los menores eran menospreciados en las casas paternas. Entonces él le pone un resto de trabas y Dios dice, pero ¿acaso no te estoy diciendo que yo iré contigo? ¿Acaso no te estoy diciendo que yo te llamé? ¿Acaso no te estoy diciendo que te voy a usar? Tú le podrás decir, Señor, pero es que no, ya no hay nada. Todo lo que te pedí no está, ya no queda nada. Quedé dolido, dolida, ya no hay nada. O Señor, ¿por dónde me vas a bendecir? Eso es imposible. Y Dios dirá, ¿y acaso no lo podré hacer? Dios dirá, ¿acaso me ves mucho? Mira mis manos. ¿Acaso me ves mucho? ¿Acaso me ves impotente? ¿Y a qué hombre le gusta que le digan impotente? A ninguno. Y Dios dirá, ¿por qué te voy a usar? Para bendecir a mi pueblo. Y tú dirás, ¿pero cómo? Si no ves cómo estoy yo, en la condición que me encuentro en este momento, ¿cómo me vas a hablar de que me vas a usar? Vas a usar mi vida para poder bendecir a otros. Mira cómo estoy yo. Y Dios dirá, ¿y acaso estoy hablando de ti? Estoy hablando que te voy a usar yo con mi poder. Voy a transformarte la vida y a través de tu vida transformada voy a transformar otras vidas. Y entonces ahí es donde Dios llega y dice, voy a abrir una senda nueva. Y empieza a orar. Y entonces ahí es donde vemos a Dios obrando y teniendo paciencia con cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, le aseguro que alguna de estas actitudes o alguna de estas respuestas que tuvieron con Dios, estos siervos de Dios, le aseguro que usted también las tuvo. Vamos con el tercer caso. Mire, Jonás. Ese Jonás sí que era complejo, yo. Profeta de Dios. Dice Jonás y su rebeldía. Quiero que me acompañes al libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Escuche bien lo que vamos a ver. Ya vimos a Zacarías, sacerdote, al servicio de Dios, hombre que vivía en integridad, en el temor de Dios. Vimos a Gedeón, aquel jovencito que se le apareció Dios cuando el pueblo de Israel no tenía ni Dios ni ley para salvarlo, para poderlos bendecir de la mano de los madianitas, porque los madianitas, ¿qué hacían? Ojo, preste atención. En el libro de Gedeón, en el libro de Jueces, perdón,
describe que en el tiempo de Gedeón los madianitas llegaban y les destrozaban, les robaban todo, animales, alimento, todo, o sea, e Israel cada día iba empobreciendo en gran manera y poco a poco estaban destruyendo a Israel. Así, a causa de la desobediencia y de la maldad del pueblo de Israel que se apartó del corazón de Dios, que podían tener a Dios en su boca, pero estaban lejos en su corazón, 7 años Dios lo castigó y los entregó en las manos de los madianitas. Y muchas veces usted y yo estamos pasando disciplinas, estamos viviendo la recolección de nuestras obras pasadas, de lo que hicimos mal. Nos quejamos delante de Dios. Y sin embargo, Dios tiene misericordia y trata de ayudarnos. Pero para eso es importantísimo de que nosotros tengamos la integridad necesaria, podamos reconocer nuestro error y corregirlo. Porque ahí ya no encontraremos culpables diferentes a nosotros mismos. Y cuando nosotros tenemos esa integridad personal y con Dios y con los demás, es que vamos a poder alcanzar misericordia del Señor y vamos a poder tener un final bueno, no malo. Entonces, mira, pero ¿qué es lo que se ve? Por lo general, la gente sigue con sus vainas. En el libro de Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, resalte eso, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Job y halló, una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Óigame, es que este Jonás sí es tremendo. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se partía la nave. Mire, esto es tremendo. Mire lo que pasa aquí. Aquí ya Dios va a empezar a tratar la rebeldía en el corazón de uno de sus profetas. Vuelvo, le digo, ahí donde nadie le ve de una manera íntegra, ahí donde nadie nos puede mirar. Usted sabe que he tenido algunas de estas respuestas con Dios. Y Jonás se supone que era un profeta de Dios, y a nosotros los profetas Dios nos trata de frente. Y ahí es donde uno dice, bueno, o sea, ¿qué está pasando esta circunstancia, esta situación? Y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta esto. Honestamente, Dios llega. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y Él llega, habla en nuestras vidas y trata nuestro ser. Y ahí es donde uno puede ver cómo, al igual que estas personas del pasado, así también nosotros con estas actitudes respondemos equivocadamente. Y lo tremendo es que dice que Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Pero el asunto es que, como dice aquel salmista David, aquel que fue rey, ¿de dónde podré huir de tu presencia, Señor? Si me fuera al Seol, ahí estás. Si me fuera al cielo, ahí estás. Si me fuera a esconder debajo de las piedras, ahí tú estás. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de escondernos, tratamos de estar ahí poquito a poquito, como quien no quiere la cosa y demás, y llega Dios y tenga. Ahora, la cuestión es que la gente piensa que el trato viene a ser con el profeta, con el pastor, con el evangelista, con el apóstol, con el maestro, y no.
Déjeme decirle que ahí donde quiera que usted esté, Dios lo está tratando. Y la única manera de poder pasar ese trato es volviéndonos al Señor, siendo humildes, oyendo la palabra de Dios y aplicándolas, teniendo paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque debemos esperar la respuesta de Dios. Es algo, es algo tremendo, eso no es nada fácil, no es nada fácil, para nada. Y nosotros necesitamos siempre poder tener un corazón para con Él, ¿ya? Y este hombre, Jonás, ¿qué hizo? Se fue en contravía de la voluntad de Dios. ¿Y qué le hizo Dios? Dijo, te vas para Tarsis, yo te quiero en Nínive, pero te vas para Tarsis. Bueno, listo, vamos. Y lo cogió y le metió una apretada tremenda. Sacudió el mar de una manera que hasta los mismos marineros decían, bueno, pero ¿quién es el de la suerte tan podrida? ¿Quién es el que nos va a hacer naufragar aquí? O sea, el barco está que se parte. ¿Quién, quién es el que nos trae tan mal augurio? Y echaron suertes. Y Dios utilizó eso para indicar que era Jonás. Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues dijo Jonás, no, arrójenme al mar. Lo que pasa es que Dios está bravo, disgustado conmigo. Él me dio una orden que me fuera para Nínive y yo cogí el barco para Tarsis, al otro extremo. Y entonces lo echan al mar y Dios trae un gran pez y se lo traga. Y en esos 3 días que estuvo en el vientre del gran pez, aquel Jonás, aquel profeta de Dios, Dios lo hizo orar y volverse a él de una manera tan impresionante. Y lo tremendo es que el Señor direccionó a ese gran pez hacia Nínive. Y Jonás oró lo que no había orado en su vida. Y se volvió al Señor. Y cuando Dios escucha su oración, el pez lo escupe, lo regurgita, y cuando se da cuenta está en la playa de Nínive. Imagínense. Entonces Jonás empieza a predicar. Y todo ese pueblo se convierte, hasta sus autoridades, se convierten a Dios. Y Dios, en su misericordia, los perdona y los salva. Debemos entender de que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero quiere que su pueblo realmente corrija sus caminos. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos claridad en todo esto y que busquemos de que el mismo Señor sea obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas y que podamos comprenderle, entenderle, para así poder alcanzar misericordia y ser bendecidos. Vamos con la siguiente diapositiva. Miren, ahora sí vamos a ver la respuesta que Jacob tuvo ante la aparición de Dios en su vida. Eso está en el libro de Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22. Dice así, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Preste la atención a esto. Es algo bien poderoso, es algo bien tremendo, es algo donde Dios nos muestra que Él es capaz de suplir en todas las áreas, que Él no se va a escandalizar porque un día de esos cojamos y le pidamos directamente a Dios, no, Señor, necesito que me proveas, necesito que me bendigas, necesito que esto, que aquello, Señor, necesito que traigas pan para mi mesa, necesito que me des sustento, hay gente que le pide cónyuge, en fin, etc. Mira, Dios está dispuesto a ayudarnos y bendecirnos. Cuando el Señor se le aparece a Jacob, se le aparece en Betel. Y lo que le dice, yo soy el Dios de Abraham, tu abuelo,
y de Isaac tu padre. Y ni crea que Jacob cayó de rodillas y dijo, oh, gran Jehová de los ejércitos. No, ni dijo amén, ni aleluya, ni dijo gloria a Dios y levantó las manos, nada de eso. Jacob le salió con una tremenda a Dios. Le dijo de la siguiente manera. Dijo, un momentico, le dijo, si tú fueres conmigo, Jacob no tenía ni que comer ni que ponerse, no tenía ni siquiera una almohada para ponerla. Le tocó utilizar una piedra. Y entonces le dice, si tú fueres conmigo y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y me llevares y me prosperares y me trajeres de vuelta a la casa de mi padre en paz. ¿Por qué en paz? Porque su hermano Esaú lo estaba buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob se alzó con la bendición de la primogenitura. Engañó a su padre. Pero quien lo engañó fue la esposa de Isaac, porque ella disfrazó a Jacob, haciendo la voluntad de Dios, porque Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Con esto, Dios nos da a entender lo siguiente. Mira, tú decides, pero Dios no te va a obligar. Si tú quieres andar con Dios en tu corazón y que Dios pueda transformar tu vida y te pueda utilizar para bendecir otras, pues entonces hazlo y permite de que Dios obre. Pero si no, irás por ahí descomponiéndote como muchos. Pero luego no le eches la culpa a nadie, porque esa es tu decisión. Y al haber tomado tu decisión, tú eres responsable de tus actos y de las consecuencias de ellos, que eso es muy diferente. El problema es que somos tan hipócritas que tomamos las decisiones y luego buscamos culpables. Y así no son las cosas. Entonces mire cómo es todo este proceso, todo este suceso. Y Dios no se pone bravo cuando Jacob le dice, no, momentico, aquí me vas, como dirían coloquialmente, me vas probando finura, o como diría en un lenguaje más castizo. A mí me demuestras que tú estás conmigo, me ayudas y me bendices y me sacas de esta, en la inmunda que estoy, que no tengo para nada, o no serás mi Dios. Y Dios le dice, listo, hágale, de una, no hay ningún problema. Y lo hizo. Tan solo Dios espera que tengamos un corazón para con Él. Y ahí es donde nosotros debemos entender de dónde nace ese principio del diezmo y de la ofrenda. Donde Dios se compromete. Pero ojo, Dios no se va a comprometer con alguien que lleve un diezmo y no tenga su corazón en el Señor. Dios no se va a comprometer con alguien que ofrende y diezme, pero que en su corazón siga haciendo mal, que sus hechos sigan demostrando la incredulidad y que efectivamente no son hijos de Dios, sino doblemente hijos del diablo. Con Dios es de corazón. O somos sinceros e íntegros con Él, o asimismo, Él también no nos tomará en serio. Por eso te invito, ya aquí Canal Televisión, bajo la gloria de Dios.